Presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Café sin rosca. Continuamos en Café sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a Enrique Santos, con quien vamos a conversar sobre el archivo de las reformas a la LOCEF, este archivo que ha generado la molestia de Pachacutic, no sabemos por qué, pero ellos dicen que se ha hecho un pacto, ni siquiera entre gobierno y correísmo, lo cual parece hasta risible, porque quien le quiere sacar del gobierno, o eso es lo que han dicho, que quien está planificando el golpe de Estado en este caso sería el correísmo. Entonces no entendemos a qué se oponen los señores de Pachacutic. Estimado Enrique, muy buenos días. Un gusto, César, y estar acá en la casa de Hoja de Ruta en Café sin Rosca. Te decía la primera vez que estoy acá en este nuevo programa. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis de qué representaba esta propuesta de reforma. Uh-huh. Hay algo que dijo la asambleísta Cordero en su argumentación de por qué ellos votaban a favor del archivo, era que ese no era el proyecto que presentó el presidente, lo cual es verdad. Sin embargo, en lo fundamental, en la propuesta central que había hecho Guillermo Lasso de eliminar el examen nacional, de dejar que las universidades tengan autonomía para la toma de exámenes, de tratar de vender esa idea de que todos pueden entrar a la universidad, yo creo que la tónica de la reforma demagógica, como yo sostengo, se mantiene. El problema fundamental, lo que entiendo yo, el problema fundamental del voto del gobierno es porque se establece un mecanismo de reliquidación del FEPEDEUPO que tendría que estar vigente ahora, o sea, del fondo de las universidades, financiamiento de las universidades, que significaría para el gobierno un desenvolvimiento de algunos millones adicionales. Entonces, de lo que entiendo por las personas que están en la asamblea, que tienen contacto en la asamblea, ese fue el motivo fundamental por el cual el gobierno, no es que votó con el correísmo, cuidado, votó en contra de esa reforma porque ya han arreglado el tema del acceso a la universidad por una vía que no me parece tan regular. No soy juez para decir si es legal o no, pero me parece bastante extraña que a través de un reglamento no se esté aplicando lo que dice la LOES. Se han hecho modificaciones un poco para solucionar eso. Entonces ya lo que el gobierno quería hacer ya lo hizo, ¿no? Eliminar la prueba nacional, el examen nacional, al menos en el papel, porque todavía se sigue aplicando en algunos casos, y luego se tiró para atrás el presidente y dijo que la CNESID tenía que seguir existiendo, lo cual era absolutamente sensato, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón. Ahora, es importante señalar algo. ¿Qué representaba la propuesta de reforma? A mí me parece que quien tomó el control de la propuesta de reforma en la Comisión de Educación fue evidentemente Pachacutic a través de su presidente Medina y sin duda también el Partido Social Cristiano. Es decir, cuando uno analiza la propuesta se ve claramente que ahí están planteando como tres regímenes universitarios, ¿no? O de educación superior, uno para las públicas, ¿no? De donde cae el contralor, cae en el servicio de contratación pública, se mantienen los controles rígidos, etcétera, etcétera. Uno para las particulares, en donde en la reforma se decía, por ejemplo, que los rectores podían ser reelegidos. ¿Sí? Es decir, podían ser elegidos y reelegidos conforme a sus estatutos. Y además eliminar controles que sí existen actualmente a pesar de la involución que fue la reforma de Augusto Barrera. Sin embargo, sí se mantenían algunos controles, esos controles se estaban eliminando. Entonces, sí hay en algunos elementos una clara intención pro particulares, en otros elementos hay una clara intención a favor de las universidades comunitarias, que yo en principio no lo opongo. Me parece positivo que hayan universidades comunitarias, pero yo he podido conocer de universidades comunitarias en México, en Bolivia, en Nicaragua, que son de calidad, no con los estándares que estaban colocando en esta reforma. Entonces, una cosa que no se ha llamado la atención
es que el Partido Social Cristiano votó en contra del archivo de la reforma, porque el Partido Social Cristiano en esta coyuntura expresa mejor el interés, no diré de las universidades particulares, sino de un grupo de élite de universidades particulares autofinanciadas que no reciben renta del Estado. Entonces, más bien yo creo que hay que preguntarnos por qué esa coincidencia entre Pachacuti con el Partido Social Cristiano. Es totalmente comprensible porque el gobierno votó en contra, no es que votó a favor de la propuesta de UNE, sino en contra de esa reforma. Ajá. Y bueno, el hecho de que los gremios que tradicionalmente han controlado un sector político de izquierda en la educación, llámese la UNE, llámese alguna fracción de la FEUE, la Federación de los Profesores Universitarios, ellos siempre han ejercido una presión corporativa a través de un mecanismo corporativo que expresa los intereses de este partido político que ya estuvo aliado con Pachacuti en las elecciones del 2021, ¿no? Claro. Ahora, se hablaba mucho de que el presupuesto de las universidades públicas igual se reducía, y se reducía en el tema de investigación, se reducía todo, y cómo querían en esa reforma mandarse un libre ingreso cuando no hay el presupuesto justamente para que puedan ingresar más estudiantes. Yo diría, hay varios elementos para cuestionar, pero a mi juicio son dos fundamentales que articulaban la reforma y que me parece que obligaban a archivarla, porque ese texto no admitía ni siquiera arreglos como quería, de una manera que entiendo no seguía el procedimiento del asambleísta Salvador Quispe, que querían que el Pleno vuelva a revisar y ajustar la reforma, y tuvieron que decirle que eso no se puede hacer. Mira, la primera es esto de que hay 3 vías de universidades. En vez de tener un sistema nacional universitario, estamos teniendo ya no solo una diferencia importante entre las públicas y las particulares, y yo diría dentro de las particulares hay una clara diferencia entre las que reciben fondos del Estado, las llamadas cofinanciadas, y aquellas que son autofinanciadas, sino que ahora se agregaba otro régimen, otra vía de universidades comunitarias que, repito, me parece positivo que existan, pero con estándares de calidad apropiados, ¿no es cierto? Con mecanismos propios de evaluación, porque son universidades específicas donde hay que trabajar el tema intercultural, el tema de las lenguas ancestrales, pero eso no significa bajar los estándares de calidad como se quería hacer. Entonces me parece que eso es lo uno que ya lo analicé. Lo segundo es este elemento que tú dices. Mira, en una disposición transitoria se dice esto que suena bonito. Dice, en 10 años, el requisito único para poder acceder al sistema de educación superior es tener el título de bachiller. ¿Qué es lo que están diciendo? En 10 años se hace realidad lo que postuló siempre Lazo y han postulado estos sectores políticos, que haya el absoluto libre ingreso. En este momento, en la última postulación hubo más o menos 250.000, me parece, perdón por cometer errores al decir la cifra exacta, aspirantes. Y solamente entran los de la universidad, que son más o menos 100.000, más unos pocos 20.000 o algo así de los institutos, la mitad. Bueno, imagínate lo que significa que en 10 años tengamos que duplicar la capacidad de cupos de las universidades y de los institutos. Ya no serán 250.000, sino 500.000. Pues. Es demagógico. O sea, si no estás cambiando el financiamiento de las universidades, o digamos, no voy a hablar de cambio, porque esta ley de financiamiento, que es el 11% del impuesto a la renta, el 10% del IVA, el fondo que se llama FOPEDEPO, viene operando y es la mayor parte del financiamiento de la educación superior pública y parte de las cofinanciadas. Pero imagínate que eso no se modifica, es decir, no se está modificando el mecanismo de financiamiento. El año pasado fueron como 870 millones de dólares, más estos conceptos que venían desde antes, que es la gratuidad del financiamiento, bueno, pasaban de los 1.000 millones. Pero ese fondo, por lo tanto, no se va a incrementar, porque yo no veo que el impuesto a la renta que se cobró ya en el 2022, que era con las reglas, ¿no es cierto?, de la reforma que se hizo en noviembre del 21, yo no veo que eso se vaya a cambiar drásticamente, porque si bien se incrementan los impuestos para la clase media, sin embargo, los sectores más pudientes están encontrando mecanismos de evasión, y todavía se va a encontrar lo que se está hablando
incentivos, incentivos, ¿no es cierto?, que consisten en gran parte en remitir parte de estos impuestos, una buena sección de estos impuestos. Entonces, no se está incrementando el fondo, va a seguir siendo el mismo. Tenemos en este rato 31 o 33, no sé cómo estén asignados, si están asignando ya a todas las nuevas universidades y la Mauta Iguasi, pero son más de 30 universidades públicas. Han crecido, ¿no? Se crearon nuevas universidades, se restituyó la Mauta Iguasi, que espero que tenga éxito en su proceso de reconstitución, y el CASES y el CIES dieron visto bueno por una presión política que todos sabemos de quién venía a la entrada en vigencia de la Universidad de la Policía. En ese momento se dijo demagógicamente que esa universidad no necesitaba del FOPEDEUPO, pero eso está en la Constitución, o sea, son fondos públicos y no podía evitarlo. Una universidad más. En esta reforma se estaba planteando además las cuatro universidades públicas de la Amazonía. Es decir, en vez de plantear una universidad pública con sede, se habla de 4 universidades, ¿no es cierto? Y además la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Cuando son procesos que ya se estaban dando y que tenían que buscarse mecanismos complementarios para financiamiento, y ahora resulta que todo este pastel de FOPEDEUPO se tiene que repartir serían con al menos 3 universidades más. Y no se están creando, no se está poniendo restricciones para abrir nuevas universidades, se está dando paso con los requisitos de esta ley a que se abran más universidades públicas, solo con el patrocinio, por ejemplo, de un consejo provincial, de un consejo cantonal, de un municipio, lo cual me parece bien, sí, pero no puedes hacer esta apertura si es que no estás aumentando el financiamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en el año 2033 sería, ¿no es cierto?, si eso se hubiera aprobado, tendríamos, como bien estimaste tú, unos 500.000 bachilleres, y esos 500.000 bachilleres por decreto tenían que entrar a las universidades, institutos tecnológicos, sabiendo que aquí hablamos todos los días de que hay que favorecer la educación técnica, pero no hay medidas concretas para hacerlo, y la gente que va a los institutos sigue siendo minoría. Así es. Estimado Enrique, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. El tiempo en el noticiero es más cortito que cuando hacíamos las entrevistas. Pero hemos de seguir conversando del tema porque obviamente la visión que tiene Pachacuti es una visión que veo yo que es más al clientelismo, a ellos decir, sí, nosotros también aprobamos el libre ingreso, nosotros también estamos con la creación de nuevas universidades, pero universidades que serán obviamente para crear solamente un clientelismo y no una verdadera educación superior. Entonces ahí viene la explicación de por qué se están oponiendo a este archivo, que obviamente en un año volverán a tratarlo nuevamente, sí, porque se van a presentar las nuevas propuestas y en un año pues nuevamente estaremos hablando del tema. Lo importante sería que el gobierno primero devuelva lo que se llevó de presupuesto de la educación superior, le regrese al anterior presupuesto, y es más, si puede aumentarlo. Que proponga, para finalizar, César, que proponga nuevas fuentes de financiamiento adicionales, pero claro, eso implica tocar el bolsillo de los más pudientes, ¿no? Generar impuestos a las industrias que tienen más utilidades, no voy a decir a los banqueros porque van a decir que esto es dedicado al presidente, pero es que esos son los que están generando más utilidad. Claro. Ahí tenemos varios millones que pueden pasar a aumentar este fondo, y ahí sí se puede, otro rato discutimos esto de si podrían haber 500.000 estudiantes en la universidad, pero sí se podría al menos incrementar los cupos de una educación con calidad. Pero yo creo que hemos tocado en el poco tiempo estos 2 puntos adicionales, y esto tercero que te dejo señalado, una educación con calidad, y finalizo insistiendo en lo que dije al comienzo. Eso de que el gobierno votó aliado con UNES es falso. Ellos tenían un motivo que los asambleístas de Pachacutic saben cuál fue, y además con ellos votaron el Partido Social Cristiano. Así que también podríamos, no le demos vuelta. Deberíamos elucubrar también mismo el Pacto Social Cristiano. No, también podríamos elucubrar, pero no vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer. Te agradezco. Muchísimas gracias a Enrique Santos, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales
Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.